Esta noche en nuestro espacio, la entrevista, nos acompaña Marc Seguer, es el coordinador de Izquierda Unida en la población de Lavall. Buenas noches, Marc. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, cuéntame cómo has vivido el confinamiento. Pues un poco entre dos visiones. Por suerte yo me dedico a trabajar en el campo y no hemos parado de trabajar en ningún momento porque, como todo el mundo ahora ya sabe, la agricultura se considera un servicio esencial. Entonces, la verdad, por esa parte y también por el tema del estudio, que estoy haciendo un curso, un módulo de manera semipresencial, tampoco he parado de estudiar. Entonces, por esa parte, la verdad es que no me he aburrido mucho. Con mucha otra gente que sí que no ha podido salir para nada desde casa, ¿no? Y en ese sentido, pues la verdad es que me he sentido bastante afortunado dentro de lo que cabe y, como digo, pues tampoco me ha dado tiempo a aburrirme tanto. No obstante, pues sí que, obviamente, por otra parte, el tema de, por ejemplo, no ver a la gente, he echado mucho falta a mucha gente, empezando por la familia, pero también a todos los compañeros y compañeras de Izquierda Unida que, aunque nos hemos reunido virtualmente, ¿no? El tema de encontrarte cara a cara con, ya te digo, con mis compañeros de Izquierda Unida, con los amigos, con la familia, pues lo he echado mucho, mucho en falta. Y además, el campo, yo también soy una persona mucho de montaña y de campo, y eso también lo he echado mucho en falta hasta que nos han dejado salir. Ha sido algo, ¿no?, que he tenido ahí clavado y he esperado muchísimo a poder salir al campo y a ver la primavera que nos ofrecía la naturaleza y que ha ocupado el espacio que nosotros habíamos de alguna manera invadido, ¿no? Y ver cómo ha florecido la primavera sin esa acción humana, ¿no?, que a veces la entorpece, pues ha sido todo un espectáculo, ¿no? Y volver a salir, pues ha sido como las primeras veces que yo me acuerdo que he salido al campo, con esa ilusión y con esas ganas y de verlo todo tan bonito. La verdad es que ha merecido la pena la espera, pero me ha reconfortado mucho, ¿no? En esos términos. Mar, pues según he podido leer en FACE, la gente que va al campo, que va a la montaña, dice que estos meses de confinamiento ha servido para que esté todo más verde, más limpio y más bonito. Sí, sí, lo hemos visto y ya no solo aquí, y además porque este mes de abril, esta primavera, ha llovido mucho más de lo esperado, ¿no? Y al no tener esa interacción con el ser humano, pues ya solo las montañas de aquí lo puedes apreciar. Pero es que hemos visto muchas otras cosas alrededor del mundo, Venecia con las aguas claras, la contaminación que se ha reducido muchísimo, ¿no?, en todos los espacios. Los animales salvajes que vivían en la montaña o en el campo han entrado dentro de la ciudad, ¿no?, al no tener seres humanos de los que huir. Y eso, y sí que es verdad, se ha visto, ¿no?, y hasta qué punto esta experiencia, más allá de otras cosas que nos pueden enseñar, hasta qué punto nos ha hecho ver el impacto que tiene el ser humano en la naturaleza. Y sí que si paramos en un momento, vemos que todo vuelve a florecer y a limpiarse mucho y a estar mucho más en su forma natural que cuando nosotros los seres humanos estábamos activamente fuera de nuestras casas, ¿no?, y teníamos nuestra producción industrial y todo lo que conlleva ese impacto en el medio ambiente, y este parón nos ha demostrado eso mismo, ¿no?, que parando, que reduciendo la velocidad, la naturaleza vuelve a florecer y hacer frente a problemas como el cambio climático o la degradación de los ecosistemas. En parte la solución es esa, es bajar nuestro ritmo de actividad para que la naturaleza pueda prosperar otra vez. ¿Y tú cómo valoras la gestión que se ha llevado desde las instituciones sobre la pandemia? Pues la valoro así en líneas generales positiva. Está claro que una pandemia de este tipo, en las circunstancias que nos ha tocado vivir, y lo ves en todos los gobiernos del mundo, que sean del color que sean, a todos les ha pillado por sorpresa. Unos han reaccionado mejor, más deprisa, otros peor. Nosotros está claro que podríamos haber reaccionado mucho antes, ¿no? Y en este caso, pues hablando desde
el gobierno central, ¿no? Que es el máximo órgano competente, ¿no? En el Estado español, pues sí que se podría haber actuado antes. No obstante, viendo ahora, y siempre con perspectiva es mucho más fácil ver las cosas, viéndolo con perspectiva se han hecho bien las cosas o bastante bien las cosas de lo que se está haciendo, por ejemplo, en otros países y lo que han tardado y las medidas que han hecho. Empezando por ahí, nosotros desde Izquierda Unida, que lo hemos hablado muchísimo estos meses, lo vemos bastante positivo. También, hay que recalcar las medidas que ha hecho el gobierno. Esto no sale solo porque el gobierno está ahí, ¿no? Sino que ha hecho y a los acuerdos que ha llegado. La primera y que nos parece la más importante que ha tenido es el estado de alarma, que desde ser criticado desde muchas voces, y en parte podemos llegar a un acuerdo en que, por ejemplo, se tendría que haber coordinado mejor con las comunidades autónomas o, por ejemplo, haber comunicado mejor ciertos aspectos, que sí que es verdad que no se han comunicado bien. No obstante, hay que pensar que el cambio continuo de los acontecimientos y de lo que tiene, en fin, una pandemia como estas, que no puedes acertar nunca al 100%, y sobre todo de un virus que es tan desconocido, pues la verdad es que se ha tenido que improvisar muchas veces. No obstante, en lo que se refiere a las medidas que ha hecho, por ejemplo, el gobierno central en el tema del estado de alarma, que ha facilitado o ha impedido, mejor dicho, la movilidad, ¿no?, entre los ciudadanos, y que era, como decían todos los expertos en ese momento, la principal arma que teníamos contra el virus, porque aún no había test y aún no se conocía tanto. Era la primera medida y la valoramos positivamente. Ya te digo, dentro de los fallos que pueda haber, como esa principal, la valoramos importante y que ha sido una gran medida que ha hecho frente al virus. Otras que han hecho frente al virus o a las consecuencias del virus, como las consecuencias económicas, como pueden ser, por ejemplo, los ERTEs, asegurar que estas personas que se han tenido que despedir temporalmente porque no funcionaba prácticamente nada, ni de la industria, ni del comercio, ni del turismo, ni de otros sectores, estos ERTEs han sido esenciales para mantener el trabajo de estas personas y que no se vean en la calle en una situación de paro que no saben cuándo volverán. Estos ERTEs se han alargado y durarán previsiblemente hasta septiembre, y eso asegura a muchas familias el poder tener un sueldo digno. Otras medidas que se han hecho, como por ejemplo asegurar el abastecimiento de luz, electricidad y agua a todas las familias, las ayudas a las hipotecas, a los alquileres de las viviendas, han sido fundamentales para evitar justamente la exclusión de mucha gente que se veía en una situación muy apurada, ¿no? Y ha sido como el salvavidas para estas personas. También ayudas a autónomos, que aunque se dice que no han llegado, sí que han llegado, y está claro que está todo muy colapsado ya desde muchos puntos de vista, pero sí que se han visto, ¿no?, que ha llegado, ¿no?, y también es de aplaudir. Y por último, una mención al ingreso mínimo vital, una reivindicación que desde tanto tiempo se ha hecho desde Izquierda Unida y que hemos visto al final salir y con el apoyo prácticamente de todo el hemiciclo, ¿no?, del Congreso de los Diputados. Así que se demuestra de la necesidad que tenía la sociedad, ¿no?, de que hubiera un ingreso mínimo vital que asegurara complementariamente con otras ayudas a sobrevivir y a vivir a estas personas, no hacer su plan de vida y que no se venga truncado por esta situación o por otras muchas que tiene el día a día, porque el ingreso mínimo vital o la renta mínima garantida que queríamos desde Izquierda Unida, desde Unidas Podemos, si le llamábamos, que viene a ser más o menos lo mismo, ya lo veníamos reivindicando de antes, no es una cosa de ahora, pero que se haya aprobado con esta rapidez sí que es una buena señal, ¿no?, de que el gobierno pues sí que se ha preocupado de las personas. Desde su ámbito de actuación se ha preocupado mucho por las personas y por evitar que este gran bache pase por encima de tantas personas. Bueno, el COVID ha conllevado a que los ayuntamientos también tienen más gasto ahora.
Sí, sí, y entre las medidas, por ejemplo, que ha hecho el ayuntamiento, ¿no? Y para pasar al financiamiento, pero el tema de ayuntamientos, pues remarcar eso, la gran cantidad de gastos inesperados que también ha tenido el ayuntamiento. Por nombrar solo unos cuantos, por ejemplo, la compra de mascarillas, tanto para los trabajadores municipales como para otros usos que se necesiten desde parte del ayuntamiento, la contratación de nuevas personas que se ha tenido que hacer en la IAR para atender a los usuarios que había en la IAR, ¿no? Y déjame que haga un inciso para felicitar a la regidora de Servicios Sociales, a Mariana Artero, de Esquerra Unida, que es la que lleva en su área la IAR Sagrada Familia, y felicitarla, ¿no? por el éxito que ha tenido las medidas que se han impuesto en la IAR para evitar el contagio de los usuarios y de los trabajadores. Y que al final de la crisis hemos llegado con 0 contagiados, tanto trabajadores como usuarios, es absolutamente un éxito, y que, por desgracia, hemos visto muchas malas noticias en residencias y otros sitios, y aquí también influye la suerte, pero también mucho el plan que se ha hecho desde dentro de la IAR, ¿no? Todos estos gastos, también añadidos, entre otras cosas, y algunas cosas, por ejemplo, la extensión de las tasas de las terrazas de los bares, también conlleva que no tendrá un ingreso el ayuntamiento, por ejemplo, y que es necesario. Pero aún así, sí que es verdad que esta pandemia ha hecho florecer la necesidad de esa financiación, ¿no? O de esa mala financiación que han tenido los ayuntamientos desde siempre. Porque eso es lo que hay que recordar. Los ayuntamientos son de los peores financiados, o la peor institución financiada de todo el Estado. Por delante van las autonomías, van las diputaciones, van otros organismos, y el resto se deja para los ayuntamientos, ¿no? A esto hay que añadir, por ejemplo, la ley que se denomina la ley de gasto, que lo que impide a los ayuntamientos es gastar el superávit que tienen los presupuestos en otras cosas que no sea pagar la deuda pendiente que tiene desde la época de la crisis o bastante antes, ¿no? Al haber esta regla de gasto, y el Ayuntamiento de La Lavage cumple con esos objetivos de superávit, pero ese superávit que tenemos no lo podemos utilizar para otras cosas más importantes que había antes y que ahora se han acentuado por el tema de la crisis. Por eso es esencial que se modifique esta regla de gasto para que nos permita a los ayuntamientos gastar en medidas sociales para la gente que lo necesita, o para otros gastos del ayuntamiento, ese superávit que tenemos, y que no todo tenga que ir a la deuda, que hay que ir pagándola, obviamente, pero hay unas necesidades más urgentes que ahora se necesitan sí o sí, ¿no? Entonces hay que cumplir, tendría el Estado español que derogar esta regla. Pero, por desgracia, ya te digo, esto no se acaba aquí, porque también hay que añadir otra cosa, que es la cuestión de las competencias. Como mucha gente sabe, las competencias están divididas entre el Estado tiene unas, la Generalitat otras, y los municipios tienen otras, ¿no? Las diputaciones que van un poco aparte. Pero en este caso de los ayuntamientos sorprende que tengamos, por ejemplo, casos como la IAR Sagrada Familia, que si la gente sabe, y lo habrá oído estos días, las residencias de ancianos corresponden a, son ¿cómo diríamos? La tienen la Generalitat, efectivamente, que no me salía. La Generalitat es la que tiene la Generalitat, o las autonomías son los que tienen que gestionar las casas de ancianos. En el caso de La Lavage, es el propio ayuntamiento el que se gasta más de 1 millón de euros del presupuesto municipal de cada año en hacer frente a estos gastos. Y como, por ejemplo, otros que la gente no sabe, que el edificio del Servet y del INEM, por ejemplo, está alquilado y lo paga el ayuntamiento. Todos esos servicios que no corresponden al ayuntamiento. Entonces, desde Izquierda Unida lo que proponemos es que todas estas infraestructuras y competencias que no son propias del ayuntamiento, pero que estamos pagando, que o las coja el órgano o el gobierno del que tiene la competencia, o que nos dé una financiación extra para cubrir esos gastos.
que tienen estos, porque no puede ser que el Ayuntamiento de Lavall, con esta situación que hemos nombrado antes, del déficit de gasto, del ya el infrafinanciamiento que tienen los ayuntamientos, de los gastos derivados de la pandemia, que encima tengamos que seguir pagando infraestructuras y competencias que no son nuestras. No decimos que no las queremos gestionar, pero si las gestionamos, tiene que haber un ingreso por parte del gobierno, del cual es competente y que necesitaríamos, ¿no? Y por último, añadir que creo que como se ha hecho en las autonomías, que se ha inyectado dinero en efectivo desde los gobiernos autonomías, las autonomías o el propio gobierno estatal también tendría que hacer un esfuerzo y hacer un ingreso, aunque sea lo mínimo o lo que puedan, para ayudar a estos ayuntamientos a superar parte de esta crisis. Yo creo que todas estas medidas sin duda ayudarían mucho a municipios grandes y pequeños a salir de este bache, ¿no? Y a poder hacer cosas que antes, por ese déficit de los ayuntamientos y de la financiación, no podían acceder, ¿no? Esto me parece que es realmente muy, muy importante, esta situación de financiamiento de los ayuntamientos, y que en Izquierda Unida vamos a trabajar en los próximos días para pedir al Gobierno de España y a la Generalitat Valenciana que se cumplan estas exigencias que pedimos desde los ayuntamientos, y si los municipios se suman, pues mucho mejor. Mar, ¿te puedes echar un poquito más para atrás? Bueno, pues otra de las preguntitas que a mí también me gustaría hacerte, porque sé que a Izquierda Unida le preocupaba el tema, era que, bueno, pues finaliza el contrato con la empresa privada que lleva el agua potable y vosotros pues queríais que la situación se mirara. Sí, ahora mismo la gente pues ya lo sabe, finalizaba en enero de 2021 el servicio, como has dicho, el servicio de agua potable, ¿no?, que lleva ahora mismo la empresa PAS y que ha estado vigente durante 25 años. Por suerte ya podemos anunciar que en el próximo pleno, porque ya se llevará pleno, se lleva la prórroga del contrato de agua, una prórroga que irá más allá del enero del 2021, pero por una razón muy sencilla. Porque estamos estudiando, como ya hemos dicho alguna vez, con el equipo de gobierno, y estudiaremos con toda la población, y queremos que se haga de una manera pausada y muy concienzudamente de qué manera será el próximo servicio de agua de Lavall para todos los ciudadanos. Por eso, esta prórroga lo que hace es prorrogar durante el próximo año, durante los próximos años, me parece, son pocos años, pero que en cualquier momento, avisando a la empresa con 6 meses de antelación, se rescindirá este contrato durante esto, pero esto nos da un tiempo muy valioso. Perdona, ¿puedes tumbar la pantalla un poquito para adelante? Es que se... Eso es. Ahí. ¿Sí? Continúa. Sí, no, como decía, lo que nos da esto es un tiempo muy valioso para poder analizar muy bien cómo será el próximo servicio de agua. Un servicio de agua que a nuestra Fundación Izquierda Unida, como siempre os he dicho, tiene que estar en igualdad de condiciones para todos, ¿no? Y con un proceso de participación y rendición de cuentas. No puede ser que, como durante estos años, el servicio de la empresa haya sido muy opaco, o más opaco del que nos gustaría, ¿no? Y que hay cosas que no están claras, como por ejemplo que se siga perdiendo el 30% del agua que entra en el servicio y que no sabe dónde está. Y que en estos 25 años de gestión del agua la empresa no ha sabido solucionar, porque está exactamente al mismo nivel que hace 25 años. Entonces, en este proceso de saber cómo está el servicio del agua, lo que desde Izquierda Unida hemos aportado, ¿no?, es esas necesidades, esos factores que necesitamos que el informe que va a hacer un organismo independiente, que ya nos hemos puesto en contacto con unos cuantos, necesitamos que nos diga cómo tiene que ser el próximo servicio, qué parámetros tienen que implicar. No solo el tema del suministro de agua, obviamente, para todos, de calidad, que sea accesible y asequible para todos, ¿no?, y que esté disponible, sino también la repercusión social que tendría, es decir, y económica. Si se podría mejorar la calidad y el
el suministro de agua, ¿no? Y cómo sería, lo que implica a la economía del agua. Es decir, sabemos que el agua es un bien que está muy mercantilizado y que las empresas ponen cánones, como es el caso de la empresa que tenemos aquí en La Valla ahora mismo, que ponen cánones que encarecen el precio del agua más allá de lo que tendría que ser. Con un sistema público del que también tenemos que valorar la opción, a ver si este informe nos da la idea. Un sistema público, para la gente se da la idea, no hay un beneficio, solo se paga por aquello que se gasta y no tiene que ser más allá de la inversión que se haga en el agua. Y desaparecen estos cánones, por ejemplo. Esa es una de las cuestiones que este informe nos tiene que llevar a buen puerto, ¿no? Y desde Izquierda Unida, pues yo te digo, por desgracia esta situación nos ha hecho parar en lo público, porque queríamos hacer una serie de actos participativos y colaborativos y hablar con distintas instituciones del pueblo para saber sus necesidades. Por desgracia no lo hemos podido hacer, pero esperamos a empezar a hacerlo próximamente. Y lo que nos interesa es eso, es saber la opinión de la gente, saber este estudio que tenga unos puntos muy claros y que sea lo más completo posible de qué es lo que implicará el próximo servicio de agua potable de la VAI, ¿no? Pues, en este sentido, queremos devolver a las manos del pueblo en la gestión de este recurso, que más que un recurso es un bien común, ¿no? Que lo declaró la ONU como un bien común desde 2010 para toda la humanidad, ¿no? Entonces tiene que ser con las mayores garantías posibles, con la mayor accesibilidad de la gente y de la mejor calidad posible, porque también hay que ver qué se hace con esos procesos que implican en el agua y que son muchos de ellos contaminantes, cómo lo podemos hacer. Y es más, con las sequías que se prevén que a lo mejor vengan en estos próximos años, cómo podemos hacer más eficiente el sistema de agua y de recogida de agua y de reciclaje de agua, ¿no? En este sentido, ya te digo, abarca muchos puntos, porque es un contrato muy, muy importante y que necesitaba ya un cambio, porque 25 años son muchos años para estar con el mismo contrato y sí o sí ya sabemos que no vamos a prorrogar de ninguna manera el próximo contrato, sino que es una prórroga para tener este estudio a tiempo, pero de hecho con la mayor calidad posible, con la mayor participación posible, con la mayor información para saber qué se puede o qué no se puede hacer con el agua de la VAI o qué es más recomendable. Mar, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lourdes, por atenderme, ¿no? Aunque sea en esta situación. Y nada, nos vemos a la próxima y espero que ya cara a cara por allí por el este. Gracias, Mar. Esta noche nuestro invitado ha sido Marc Seguer, coordinador de Izquierda Unida en la población de La Vall.